Miércoles 26 de septiembre. Último programa de septiembre. Último programa de septiembre, mes de la primavera. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, sí, Se la vino con primavera saquito, media fría. Tipo, Traje, largó la campera, Y claro, bueno, ahora que bien. viene el verano empezamos a venir en ojota, pantalón corto, total, se ve de acá para arriba, ¿no? Sí, seguro. Dejamos Bueno, un saquito acá y chau. Estaba compenetrado acá, ¿no? Porque siempre decimos un excelente programa, en realidad que cada programa siempre va superando al otro, ¿no? En este vamos a analizar un poco qué pasa con los costos agrícolas, vamos a ver también costos de inversiones de mediano y largo plazo y cuánto impactan eso en el campo. Vamos a hacer un análisis económico. En el programa pasado lo tuvimos Andrés Aciaín, así que vimos una visión, digamos, de la economía, más desde un aspecto progresista. Ahora vamos a tratar de verla más desde un aspecto de centro. Vamos a trabajar con políticas agropecuarias, lo tenemos a Willy Bernaudo, aquel que lo hemos presentado hace muchos años como el ingeniero agrónomo de CREA, que vive en el interior, que se le animó a la política y le sigue empujando, y no ganó, pero sigue igual, claro, etcétera. Y hoy va a haber un debate muy interesante a la tarde, así que es importante la previa. Exacto, de todo sí, eso, ¿no? sí. Después otro temazo que, digamos, no lo hemos tratado en los últimos programas, el tema del seguro agrícola, ¿no? Se viene la siembra, como decía Carlos, estamos cerrando el mes, y bueno, el tema del seguro agrícola no hay duda que es algo una que herramienta importante, digo, ante un fenómeno del niño, digo, complejo, como que el que se está viviendo, así que niño violento, nos decía. Un niño violento dicen algunos, sí, exacto. Exactamente. Después vamos a hablar de girasol y sorgo. Siempre hablamos de maíz, hablamos de soja, hablamos de trigo. Bueno, vamos a dedicarnos a estos dos cultivos. ¿Por qué? Básicamente porque son dos cultivos importantes. Uno es como que viene en un crecimiento, el girasol está ahí como medio estancado, pero vamos a ver un poquito qué pasa y vamos a analizar qué materiales, qué cosas nuevas hay en esto de la mano de la gente de Advanta. Nutrición 10 hambre cero, una columna linda, integración público-privada, alimentos, y va a estar acá una ejecutiva de Molino Río de la Plata, justamente una empresa de alimentos para analizar un tema tan clave. Algunas estadísticas mostraban que parece que el INDEC, en medio de todo el tema que tiene, bueno, se le escapan como 15 puntos de inflación, bueno, ahora se le escaparon más o menos 6 millones de personas pobres que no aparecen, así que, bueno, esto existe, es real, lo vamos a ver. Y una nota interesante que tiene que ver un poco con los espacios verdes, ¿no? Hay más conciencia respecto a esto, entonces Espacios Verdes va a ser una nota, hemos invitado especialmente a uno de los coordinadores de una subcomisión del Consejo de Ingeniería Agrónomo que se dedica específicamente a esto, ¿no? Espacios verdes, espacios públicos. 7, 8 bloques, ¿no? 7 bloques tenemos. 7 bloques, hasta Sacamos la 1, silueta, digo. Vaya pidiendo la comida para la 1, ¿eh? Se Bien, está viendo en vivo, obviamente. Y arrancamos con Juan Andrés del Río, economista, es parte del área de enfoques económicos de CREA, y con él vamos a hablar el tema de los costos que tenemos que mirar hoy, y los costos también de mediano plazo, largo plazo, que tiene que ver con la parte de infraestructura, inversión, etcétera. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Bienvenido, ¿eh? Gracias. ¿Qué mensaje tenemos este año respecto de los costos, no? Nosotros hicimos una encuesta online que marca, por ejemplo, el tema de los alquileres, y es como que la media dice estamos igual en alquileres de soja que el año pasado, una parte importante dice que está más abajo los alquileres que el año pasado, y hoy salió también un artículo analizando que había un promedio de 20% debajo del año pasado, ¿no? Hablando de un costo importante en la agricultura. Sí, sin duda. A ver, como primera mención y un poco como marco, me parece que lo que veníamos viendo como campaña, que era una salida en el caso de Argentina de una sequía importante y un golpe sobre el financiero de las empresas, eso hacía, digamos, prever disminuciones de costos importantes, sobre todo en arrendamientos, para muchas de las empresas. Y después nos apareció este fenómeno como especie de cisne negro, que fue la sequía americana, que llevó los precios de los commodities por las nubes, a que el maíz valga $200, a que la soja en Argentina el futuro cotizara 340, 350, y eso es como que cambió un poco todo el panorama y cambió mucho el desarrollo de la campaña. Entonces, hoy lo que estamos viendo son situaciones muy dispares donde a lo mejor hay arrendamientos que estaban cerrados que se renegocian con mejor precio, otros que quedaban cerrados con precios más bajos porque cotizaban con la soja de ese momento, ya quedaron fijados y realmente van a registrar una baja, con lo cual es como una campaña que es muy rara para analizar, y le sumamos un elemento más que es la posterior inundación en el caso de provincia de Buenos Aires, con lo cual en el caso de esas zonas que a lo mejor van a tener superficie de gruesa que no se va a sembrar o de fina que se perdió, bueno, también habrá que ver cómo termina influyendo la renegociación de esos arrendamientos que ya a lo mejor estaban pactados. Y el fenómeno del Niño, digo, en el que estamos inmersos también juega, ¿no? Sin duda, sí, pero tal cual, es una campaña que es muy difícil para analizar dentro de lo que venía pasando y este shock
que tuvimos producto de la sequía americana. ¿Qué pasa con el tema insumos, no? Porque uno dice, bueno, a ver, si uno piensa en soja, lo primero que te aparece es, bueno, el que va a fertilizar, ya mucha gente empieza a fertilizar, se da cuenta de la respuesta y que es la única manera de superar los 3.000 kilos. Sí, claro. Uno empieza a analizar, bueno, enfermedades de fin de ciclo, fungicida, tratamiento de semilla, glifosato, compra de semilla original, etcétera, etcétera. Cuando uno mira un poquito todo eso, bueno, hay una serie de ingredientes dentro del costo. ¿Qué pasa más o menos con este tema, este paquete de insumos? Bueno, a ver, en los insumos en soja se nota, digamos, un aumento considerable, sobre todo en algunos rubros específicos de herbicidas, y eso ha hecho que se incremente el costo promedio de un paquete tecnológico. No así quizás tanto con fertilizante, donde se ven precios más estables en relación siempre a la campaña anterior, ¿no? A los costos que teníamos a esta misma época de la campaña 11-12. ¿Cuánto más caro va a ser sembrar soja este año que el año pasado? Mira, en el caso de soja, nosotros los datos que tenemos nos hablan en aumento de herbicidas cerca de 20%, tomando un promedio de zonas a nivel de planteos. En fertilizantes, en insecticidas y fungicidas, los aumentos son mucho menores, debajo del 10%, con lo cual un costo total promedio estaríamos hablando de entre un 5 y casi un 10% de aumento en siempre total, hablando, ¿no?, en dólares, ¿no? Siempre hablando en costo en dólares, exactamente, y dejando ahí la otra parte de los costos, que son los costos indirectos, que son los que por ahí hoy preocupan más a muchas de las empresas, que vienen mostrando una dinámica muy particular y por ahí más parecida a lo que son algunos rubros que están más relacionados a la dinámica del mercado interno y no tanto al externo, como pueden ser las labores, como pueden ser los costos de cosecha. ¿Y ahí qué pasa, Juan? Ahí qué pasa, bueno, lo que viene pasando es que esos rubros están mostrando una dinámica parecida a la inflación, o siguiendo mucho lo que viene pasando con la inflación general de la economía. Son rubros donde el componente de salarios, donde el componente de combustible, en el caso particular de las labores de siembra y de la cosecha, tiene mucha incidencia, con lo cual están bastante sujetas a lo que venga pasando con... Están en torno al 25%, digamos, en torno en pesos, ¿no? Esto hay que aclararlo, pues en pesos. Exactamente, digo. Si uno toma con la variación de tipo de cambio respecto al año pasado, obviamente la variación es un poco menor, porque el tipo de cambio se ha apreciado, digamos, ¿no? Pero sin duda la inflación en pesos supera claramente la devaluación en dólares de los últimos años. ¿Será un 15% más caro eso? Sí, alrededor de... 10 es la apreciación más o menos del dólar, 25 la inflación, número más es un 15. Exactamente. O sea que 15. Cuando uno agarra un poquito toda esta coctelera y su influencia, tal vez el costo de los arrendamientos haya hecho que las cosas un poquito se equilibren. Si uno agarra la balanza, costos indirectos, costos de insumos, costos de arrendamiento y toma todo esto... Sí, digamos, la variable por arriba, ¿no? Haciendo el cálculo mental. Sí, pero la variable de arrendamiento es lo que permitió en muchas zonas ajustar en un número que venía siendo muy complicado, de nuevo con las proyecciones que teníamos antes de, digamos, que se verificara la sequía americana y que cambiaran los precios, ¿no? Decime, Juan, si uno hace ese análisis entonces y vas un poquito más abajo, teniendo un poco más de volumen, teniendo precios internacionales buenos, comercializando bien, que también eso es otra clave, ¿no? El margen bruto debería ser mejor este año, ¿no? Sí, a ver, con los valores que tenemos hoy de precios de cereales, sí, cereal oleaginosa, grano en general, claramente sí. Lo que se venía viendo era que todo el margen o digamos el resultado de la cadena venía siendo menor que en años anteriores, producto de los aumentos de los costos, y bueno, por eso digo siempre que como que esta campaña hay que analizarla antes de la sequía americana y post sequía americana, claro, ¿no? Porque muchas empresas venían teniendo problemas serios de rentabilidad y baja de resultado producto del aumento de los costos. Y lo que decía antes, se veía mucho en empresas donde los costos indirectos, o sea, todos aquellos gastos que hace falta, digamos, erogar, pero que no tienen directamente que ver con algún cultivo, sino con el funcionamiento general de la empresa, venían mostrando aumentos también parecidos a la inflación, y venían, digamos, en definitiva erosionando ese resultado, ¿no? Así que de nuevo siempre decimos, mira, probablemente muchas empresas vuelvan a tener los mismos problemas que veíamos hace 5 meses dentro de 8 meses cuando termine esta campaña, ¿no? Sí, seguro. Salvo que alguien espere otro pleno como tuvimos en esta y volvamos a tener otra sequía. La cuestión logística, digo, que también es un tema que se habla mucho, los incrementos en los costos de los fletes, básicamente, ¿no? Y me imagino que esto, digo, cuando estás en zonas más marginales, por decirlo de alguna manera, esto juega muchísimo.
Sí, sin Entonces, duda. un poco los costos indirectos que vos mencionabas. Los costos indirectos en general por ahí no tienen tanto que ver con la zona, como sí los directos, donde claramente el principal componente es flete y eso Claro. está obviamente directamente relacionado con la distancia, ¿no? Sí, en esos lugares, digamos, todo lo que es la región básicamente del NOA, viene teniendo un incremento de costos en fletes que hace que sea muy complicado, digamos, hacer agricultura, sobre todo pensando en los cultivos donde más impacta, que son básicamente maíz y por ahí también un poco trigo, ¿no? Donde el flete se lleva un porcentaje mayor del valor del producto, con lo cual obviamente hay menos incentivos para hacer ese producto. Vos que tenés contacto, digo, con productores, con asesores, ¿no? Y cuando haces estos números, digo, ¿cuál es la visión general? ¿La gente se va a volcar este año a hacer qué? Digo, soja, un poco menos maíz. ¿Cómo ves la toma de decisiones? Bueno, el área de maíz, por lo menos las primeras proyecciones que hay indican una caída, pero claramente no tan fuerte como uno pensaba que podía ser cuando se empezaban a hacer los números, ¿no? Porque la realidad es que el maíz le acortó mucho camino a la soja en términos de precio relativo, con lo cual en muchas campañas, zonas pasó a ser más atractivo volver a hacer maíz y dejar de hacer soja, ¿no? Y también muchos productores están diciendo, bueno, mirá, si no haces maíz cuando vale 180, 190 dólares, significa que no vas a hacer maíz de acá a la eternidad, entonces mejor hacerlo ahora y por ahí jugarse un poco más al resultado, pero que eso después permita tener más margen para hacer rotaciones más de soja en el futuro, ¿no? Juan, estos son momentos, y analizando con vos costos, ¿no? Para, digamos, habiendo precios que están, precios que de repente pueden fluctuar, etcétera, etcétera, son momentos como para analizar un poco en esta situación de la Argentina las partes, digamos, los conceptos de manejo a lo mejor más de fondo, ¿no? Como puede ser, yo a veces digo, la inclusión de la ganadería, los modelos mixtos en algunas zonas, la inversión. Creo que a veces da como la sensación también de que cuando uno tiene a lo mejor, no sé, un productor que tiene 55, 60 años, el tipo tiene un hijo, el hijo también es agrónomo, etcétera, y vos decís, da para agarrar 10 hectáreas de repente y armarte un feedlot y manejarlo, ¿viste? Cuando empezás a pensar, digamos, acá hace falta conocimiento intensivo y también inversión. ¿Qué pasa en esas cosas en las cuales uno dice, bueno, tratemos de agregarle un poquito más de intensidad o de intensificación al modelo? A ver, sin duda que sí, y hablando en líneas generales, creo que el modelo que tiene que seguir Argentina en términos de generar más valor de la producción, ¿no? Esto dicho así de forma general. Obviamente hay que ver cuáles son los horizontes de previsibilidad que hacen falta en términos de los periodos de repago que tienen esas actividades, hay que ver cómo es el financiamiento que tiene que existir en el sector para que esas inversiones sean posibles y atado a eso el costo financiero, etcétera, etcétera. Pero sin duda que Argentina tiene más necesidad de que haya una transformación mayor de la producción y en definitiva un nivel de intensidad de uso del capital que sea un poco mayor. En el caso particular de ganadería, lo que estamos viendo es que obviamente con los precios que hay hoy y en las campañas pasadas, donde la ganadería volvió a florecer, por ponerle algún adjetivo, obviamente hubo un aumento de la inversión en tecnología, en infraestructura, pero lo que seguimos viendo es que muchos productores tienen como una especie de incorporado dentro de su toma de decisiones una especie de incertidumbre sobre los precios y por más que los vean alto en algunos momentos del tiempo hacen que tienen miedo, tengan dudas sobre el futuro. Claro. Y de nuevo, ¿no? Estas actividades que tienen periodos de capitalización en términos de recuperar la inversión de 4, 5, 6 años, bueno, hacen que obviamente generen signos de pregunta y que por ahí uno no vea las respuestas inmediatas que deberían dar esos precios como señales en el corto plazo. Mi última pregunta, ¿más financiación en esta campaña y me imagino que viene de la mano de las empresas más que de los bancos o me equivoco? Sí, en términos patrimoniales todavía es una campaña donde muchas empresas tienen los financieros complicados producto de la sequía del anterior. Hoy de nuevo decíamos, vemos buenos resultados proyectados y demás, pero los financieros en muchos lugares siguen estando complicados. Con lo cual creo que va a aumentar la demanda de financiamiento y tal cual, probablemente sea más financiamiento de empresa que de banco. De empresa que de banco.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Por último, simplemente decirles, perdón que me había olvidado, pero que estamos publicando hace un par de meses un informe que se llama Informe Microeconómico, que es de acceso público, así que toda esta información y estos números que hablamos recién los pueden encontrar en definitiva. Se pueden suscribir ahí en la página de ACREA, ¿no? Se pueden suscribir en un informe abierto, así que los invitamos a sumarse. Y de paso, Gracias. bueno, ya que lo contás, el martes que viene, 8:30 de la mañana, está el seminario, el clásico seminario, el 14º seminario de comercialización de ACREA y Global Tecnos, donde te vamos a ver también a vos, va a estar la Nata, un montón de gente. Así que eso es el martes que viene de 8:30 a 14 horas. Sí. Y si lo quiere ver por internet, bueno, lo vamos a estar pasando en directo por internet, así que si quiere participar y todo, aprovecho que está Juan Andrés para comentárselo. Le agradecemos mucho a Juan Andrés del Río, de CREA, por este informe, y nos vamos al segundo bloque. En el segundo bloque vamos a ver con otro ex CREA, Willy Bernaudo, o actual CREA, porque además es productor, etcétera, CREA de siempre. Vamos a ver un poco qué pasa en la política agropecuaria, qué pasa en la visión de agronegocios, y cómo seguimos de acá al futuro, digamos, en esto. Espérenos un minuto y medio.